Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a estar hablando, siempre verdad, en nuestra clase de Historia del Arte, sobre un periodo muy importante que corresponde al Renacimiento. Antes de iniciar, debemos saber que el Renacimiento lo vamos a estudiar en 3 etapas, que en este caso vendría siendo el Trecento, el Quattrocento y el Cinquecento. En la clase de hoy solamente estaremos abordando la parte del Trecento. Entonces, se conoce así porque viene siendo la abreviatura de la palabra 1300, o sea, 1300, y estamos abordando más o menos lo correspondiente al siglo XIV, más que todo desde la perspectiva artística italiana. También es conocido como el periodo prerrenacentista, ya que estamos saliendo de la parte gótica, estamos hablando de la parte medieval, que fue lo que vimos en la clase pasada, y ya estamos tratando de cambiar esa perspectiva anterior y por lo tanto se va dando de una manera paulatina. En este momento el Trecento funciona como esa época o ese momento de transición. Siempre vamos a verlo influenciado por la parte de la religión, se va a destacar por la división de pensamiento desde 2 puntos bastante radicales. Unos que venían y toda su arte, sea en pintura, en escultura o cualquier otro tipo de expresión, iba dirigido más que todo a la parte de la condena por portarse mal o por hacer malas cosas acá en la tierra. Entonces iban a ser personas condenadas al infierno, y desde la otra perspectiva aquellos que abocaban por la parte de la misericordia divina. En arquitectura vamos a ver muy poco, ya que viene de la parte de, repitiendo lo que viene siendo el románico y el gótico. Entonces estamos saliendo de eso, pero sin desarrollarse completamente, como lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué sucede? ¿Por qué es que no se da este desarrollo en la parte arquitectónica? Tenemos 4 aspectos principales. Primero, la parte de la peste negra. Después, la guerra de los 100 años que se da entre Francia e Inglaterra. Como tercer punto, las numerosas cosechas catastróficas, ya que en este momento hubo como una pequeña era de hielo y muchas de las cosechas pues se echaron a perder. Y por último, los desacuerdos entre los asuntos espirituales y aquellos correspondientes a las perspectivas sociales. Entonces, desde el aspecto económico, todas estas situaciones hicieron pues bastante estrago, y por lo tanto no había dinero suficiente para poder invertir en infraestructura y desarrollar la parte arquitectónica. Sin embargo, podemos encontrar estos 2 espacios que vienen siendo las grandes excepciones, que son el ayuntamiento de estilo románico, todavía en esta época, en este periodo de traspaso, que el Palazzo Vecchio, que se encuentra en Florencia, construido entre 1299 y 1314, y después la Plaza de la Signoria, que es el espacio también donde se encuentra este Palacio Vecchio, que se completó alrededor del 1330. En el caso de la literatura vamos a encontrar a 3 personajes principales. Primero, y uno de los más conocidos, que es Dante Alighieri, con su gran obra que es la Divina Comedia para 1304. Luego aparece Giovanni Boccaccio, quien escribe el Decamerón entre 1351 y 1353. Y finalmente Francesco Petrarca, quien escribe la Escalada a Mont Ventoux en 1336. En este punto del Trecento, donde vamos a ver mayor desarrollo, es en los aspectos de la pintura y de la escultura. Entonces, iniciando con la pintura, vamos a identificar 2 grandes escuelas. La primera, que es la Escuela de Pintura de Siena, y esta se identifica por mostrarse ajeno a los problemas técnicos o de proporciones, que se manifestó en la estilización y el amaneramiento. Estamos también hablando de otra corriente aquí que es llamada manierismo. ¿A qué nos referimos con esto? Que viene un pintor y, por ejemplo, retoma el ambiente o la manera en cómo realiza el ambiente Leonardo da Vinci, pero utilizando la manera de pintar, pongámosle, de Tiziano. Entonces empiezan a hacer combinaciones entre los grandes artistas, aparte también de utilizar su propio estilo. Entonces, por eso se le llama manierismo, a la manera de, tratando de copiar, o más bien dicho, asimilar el estilo de alguien más, pero siempre impregnando el mismo del artista. Entonces, en este punto también de la Escuela de Siena, se utilizan mucho los fondos ornamentales dorados y la gama de colores subjetiva.
sobre todo aquella que proporciona un notable lirismo a las composiciones de la escuela. Vamos a ver mucho el uso de la hoja de oro, ya que estamos hablando siempre desde la perspectiva de la transición. Tanto el gótico como el bizantino van a tener gran influencia en esta parte de la pintura. Entonces tenemos siempre este ambiente algo oscuro dirigido a la parte de la religión, pero colocando más detalle en oro, más detalles con este tipo de materiales brillantes. También es concebida en su conjunto más como un ámbito geográfico que como una unidad de estilo o una escuela propiamente dicha. Sus figuras son blandas y naturales con un sentimiento humano y religioso, y le hacen el más gótico de los pintores italianos. Es decir, los pintores italianos experimentando en la parte gótica, tratando de desarrollarla, pero al mismo tiempo impregnando su estilo y tratando de dar ese giro hacia el Renacimiento. Quien se destaca sobre todo, que es conocido como el dirigente de esta escuela, viene siendo Duccio di Buonisignoria. Y podemos observar en la parte izquierda una de sus más grandes obras, que es la Madonna Stroganoff, o también conocida como la Madonna con el Niño, donde nuevamente observamos una figura en colores bastante oscuros, cuya posición es bastante natural, no tan rígida como lo que mirábamos anteriormente, y la presencia del oro, o en este caso la hoja de oro, para darle mucho más realce a esta pintura. La segunda escuela que vamos a ver es la escuela veneciana. En este caso, las características de Venecia se toman muy en cuenta también para profundizar e incluir dentro de la pintura. ¿Cómo era Venecia para este tiempo? Es cosmopolita, es acaudalada y es volcada al intercambio. Entonces, todo eso lo vamos a ver. ¿Qué sucede en este tipo de pintura? Vienen las personas y pueden retratar ya sea algún pasaje bíblico, algún aspecto religioso, pero siempre bajo una atmósfera de Venecia, porque tenemos la interrelación entre los temas principales que están llevando todo, pero al mismo tiempo tratan de hacer más grande, o más bien dicho, pudiésemos decir, tratar de... no fue la palabra ahí. Voy a pensar un momento. Entonces estamos combinando no solamente la parte de la religión que concibe los temas principales que están repitiendo todos los artistas, sino que lo que tratan al mismo tiempo es enaltecer las mismas características de la ciudad de Venecia, por la que ella era bastante conocida, entre ellas sus arquitecturas, sus alrededores, sus paisajes. Entonces vamos a lograr observar esa combinación. Por eso decimos, ¿verdad?, de que tienen intereses estéticos y pintan y evocan su espacio en muchas de sus obras. En un principio, el aislamiento marcó cierto retraso en el desarrollo de una escuela original y de vanguardia. El arte bizantino caracterizó en efecto los trabajos de los primeros exponentes de la escuela veneciana, como es el caso de Paolo Veneziano, Lorenzo Veneziano o Semitecolo. Tenemos acá como ejemplo la coronación de la Virgen por Paolo Veneziano. En este caso, nuevamente, la presencia del oro, como es la parte de lo bizantino, pero las figuras son bastante rectas y los colores no van tanto a ser naturales o similares a los tonos de piel, sino que observamos tonos mucho más claros. Y siempre, ¿verdad?, desde la perspectiva de lo religioso. Y la segunda, que es el Milagro de la Cruz en Rialto, hecho por Vittore Carpaccio, que es un poco más oscuro y dando un poco más de realce a la parte arquitectónica, a la parte de la ciudad de Venecia. Siempre con la escuela veneciana tenemos que destacar de que el retrato era algo muy importante. O sea, las personas que estaban trabajando en pintura en este momento sí o sí tenían que hacer un retrato. Entonces casi que se considera como algo obligatorio. Ahora el retrato, aquí viene un poco la diferencia, es que lo vienen haciendo en varios ángulos. Pudiese ser una pintura realizada directamente de perfil, estamos hablando colocándonos de esta manera, 3/4 de perfil que girando un poco, y después completamente de frente, que ya viene siendo el momento que ellos lo llaman como la frontalidad en su periodo de esplendor.
A diferencia de otros que hemos estado estudiando, que es el caso de los griegos, por ejemplo, que tenían cánones bastante establecidos, bastante cuadrados, en este caso no se vienen a establecer esas reglas para poder hacer los retratos o cualquier otro tipo de pintura, sino que son un poco más libres de experimentar y de tratar de encontrar lo que viene siendo su estilo. En este periodo van a sobresaltar Palma el Viejo, quien es un cronista de la belleza femenina, con obras destacadas como la que observamos, que es el Santa Bárbara, que se encuentra en la iglesia de Santa María Formosa. En este caso ellos siguen replicando los trípticos que también mirábamos en la parte gótica, pero a una mayor escala y no con tantas esculturas como anteriormente, sino tratando de que en este caso la pintura como tal venga siendo el centro. Vamos a estar escuchando mucho tres grandes pintores. El primero de ellos es Tiziano. Tiziano continúa esta parte de los retratos femeninos en el marco de una obra rica, voluptuosa, con que recurre a las mitologías y los bacanales. Una aclaración en este aspecto, porque nosotros utilizamos mal esta palabra. Técnicamente, bacanal hace referencia a aquellas fiestas organizadas en honor al dios Baco, que también es conocido como Dionisio y es el dios del vino. Entonces, este tipo de bacanales lo que hacía es que las personas empezaban a tomar o a ingerir alcohol hasta que ya no pudiesen más y por lo general terminaban en orgías. Entonces, después a los bacanales se les viene a relacionar directamente con las orgías romanas. Esto lo vamos a ver mucho en lo que son las pinturas de Tiziano. También toca ciertas temáticas religiosas, no la puede dejar de fuera porque es el tema de la época, pero el color es más vívido y luminoso, así como su pincelada es más suelta y es muy fino con las modulaciones cromáticas. Entonces tenemos estos tres cuadros donde podemos observar las diferentes temáticas con las que trabajaba Tiziano. El primero, la Asunción de la Virgen; el segundo, el Bacanal de los Andrios; y el tercero, Retrato de Federico II de Gonzaga. Continuamos con Tintoretto. Tintoretto se caracteriza por un dramático uso de la perspectiva y especiales efectos de la luz, siendo un precursor del barroco. A diferencia de Tiziano, Tintoretto es un poco más oscuro, pero no abandona estos tres aspectos de la religión, y más que todo él se va a centrar, es muy famoso por todos sus cuadros que están relacionados con la parte religiosa, sean estas bíblicas o evangélicas. Sus escenas se enmarcan en decorados venecianos reflejando su alegría y su esplendor. Es decir, toma estos retratos bíblicos, toma estos aspectos religiosos, pero los coloca en un fondo o en un ambiente completamente veneciano, como es el caso de la Asunción de la Virgen, el segundo cuadro que es Venus, Vulcano y Marte, y finalmente la Última Cena. El tercero de estos artistas será Paolo Veronese. Su obra se caracteriza por los grandes formatos, determinando el lujo y la arquitectura clásica, sus escenas, que presenta un rico aunque suave colorido. Como sus predecesores, maneja varias escenas de temática religiosa, las cuales recuerdan las grandes fiestas venecianas. Su estilo es manierista, anunciando en algunos sentidos el barroco. Nuevamente, hablamos de manierismo, es decir, a la manera de tomar a un gran pintor, tratar de simular o repetir su forma de trabajar, pero también dar ciertos aspectos del estilo propio. Entonces aparece la alegoría de la virtud y el vicio, las bodas de Caná y Venus y Adonis, también los tres de Paolo Veronese. Pasando al ámbito de la escultura, la que sería la segunda más desarrollada durante esta parte del Trecento, debemos identificar las características que corresponden a este tipo de arte. Entonces viene siendo de que destacan las ciudades de Pisa, Florencia y Siena, como las tres ciudades donde más se va a desarrollar esta parte de la escultura. El sentimiento clásico aparece antes en la escultura que en la arquitectura, a diferencia de los estilos anteriores, donde primero se desarrolla la arquitectura y a partir de la arquitectura se retoman aspectos
que van a repetirse en esculturas, en pinturas y en otro tipo de expresiones artísticas, acá la escultura se toma como referencia para otra arte. Siena, Pisa, Nicolás y Juan Pisano difunden un arte naturalista y moderno. En Italia es donde aparece un temprano brote debido a los abundantes restos de escultura romana que ahí se conservaban. Utilizan materiales como el caso del mármol, el bronce, con los que se alcanzan gran perfección. Entonces ellos logran manipular de tal manera estos materiales que son duros, que son difíciles de trabajar, pero tomando también como escuela anterior la parte romana, empiezan a comprender el material y por lo tanto lo pueden esculpir y darle mayor realismo, darle el volumen necesario y aparte de eso el movimiento que se requiere. Se realizan bustos, figuras de cuerpo entero, motivos funerarios y estatuas ecuestres que no descuidan el relieve para dar la sensación de la profundidad. Existe también un mayor trabajo en la parte de los detalles. Aparece Giovanni Pisano, que fue además de un escultor, un pintor y un arquitecto, con su obra Virgen y el Niño, como una de sus más emblemáticas. Esta se encuentra ubicada en el púlpito de la Catedral de Pistola. Luego tenemos a Andrea Pisano, cuya obra maestra incluye las puertas de bronce del baptisterio de la Catedral de Florencia, que es la imagen del centro, y una de las peculiaridades de esta puerta es que es de gran tamaño y esta imagen que nosotros observamos es una mínima sección de la misma, ya que posee este tipo de esculturas en miniatura en sus dos hojas. Finalmente tenemos al principal escultor y arquitecto veneciano, quien es Filippo Calendario. Este dirigió la reconstrucción del Palacio Ducal en el siglo XIV. ¿Qué sucede con las esculturas que él realiza? Vienen siendo a manera de complemento de elementos estructurales, como el caso de las columnas, ciertos espacios que habían dentro de la misma construcción que él utiliza para adornarlo de una mejor manera. Entonces, de esta manera concluiríamos este tema del Trecento y en la próxima clase estaremos hablando un poco sobre el Quattrocento y el Cinquecento.